El tema de hoy, el género. Pregunto, ¿el género producto de la construcción social o producto de la creación? Tal como lo estamos planteando como pregunta, lo vamos a trabajar como respuesta o como exposición. Lo primero es lo primero, vamos a entrar en una definición que entendemos por género a la luz del siglo XXI. Bueno, para eso nosotros nos tomamos la libertad de buscar la opinión de las Naciones Unidas. Entonces, para las Naciones Unidas, ¿qué se entiende por género? Según las Naciones Unidas, y perdonen la redundancia, el género se refiere a las diferencias socialmente construidas en atributos y oportunidades asociadas con ser mujer o hombre y a las interacciones y relaciones sociales entre mujeres y hombres. El género determina lo que se espera, se permite y se valora de una mujer o en el hombre o en un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades existen diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a los roles y responsabilidades asignados, las actividades realizadas y el acceso y control de los recursos, así como en las oportunidades de la toma de decisiones. Noten, estas diferencias y desigualdades entre los sexos están determinadas por la historia de las relaciones sociales y cambian con el tiempo y entre culturas. ¿Qué está diciendo las Naciones Unidas? Que el término género es una construcción social, es un invento o una creación de la sociedad y que en el tiempo puede cambiar, puede evolucionar, se puede transformar de acuerdo al comportamiento que tienen su comunidad, los habitantes, tanto hombres como mujeres. Ahora, partiendo de esta definición, es interesante que veamos un poquito cómo se ha venido definiendo. Lo voy a hacer con una imagen sencilla, con lo que han llamado el autor la galleta humana del género. Queremos presentarles a ustedes la galleta del género. La galleta del género, como ustedes lo ven, tienen una imagen de un muñequito o una muñequita, un ser humano, y es una galleta que normalmente uno compra en la calle, o hacen y se vende. Pues un autor decidió crear el muñeco con la galleta para denotar lo que es la figura del género, para su comprensión. Y está aquí determinado por cuatro grandes áreas: el sexo, la expresión, la orientación y la identidad de género. Sin más, vale la pena que entremos a definir cada uno de estos aspectos desde el espacio inferior hasta la parte superior. Así tenemos la parte donde radican los genitales, masculinos o femeninos, el sexo. Estos autores señalan, y el hombre del siglo XXI ha estado señalando, que el sexo biológico está definido por la anatomía con la cual nosotros fuimos dotados. No dicen quién nos dotó, pero sí reconocen que nosotros, por nacimiento, tenemos un sexo biológico. El hombre tiene genitales masculinos, es decir, los testículos, el pene y toda la parte de sus genitales, y la mujer tiene sus genitales o los elementos femeninos, como los senos, la vagina y todo aquello que envuelve esa área física. En el sexo biológico, ellos hablan de que existen tres tipos de sexo: la hembra, el macho y el intersexual, es decir, aquella persona que nace y en su seno posee ambos genitales. Entonces, ellos lo definen así, lo voy a leer textual. Sexo biológico se refiere
a los órganos medibles objetivamente, hormonas y cromosomas, hembra igual vagina, ovarios, cromosomas XX. ¿Está claro, verdad? Macho igual pene, testículos, cromosomas XY. Intersexual, una combinación de ambos. Yo creo que esto no necesita mayor explicación. Después aparece lo que sería la expresión, cómo expresa la persona, o perdón, vámonos primero a la orientación, la orientación sexual, que está en el color rojo y está vinculado con el corazoncito, la parte afectiva. La orientación sexual es hacia quien tú sientes atracción física. ¿Quién te atrae físicamente? ¿Quién te atrae espiritualmente y emocionalmente? Basado en su género, en el género de la persona que te atrae y en relación con el tuyo. ¿Por quién te sientes atraído? Por eso ponen el corazoncito eh, emocionalmente. Entonces, una parte relativamente subjetiva, no objetiva. Porque está diciendo que yo puedo ser del género masculino, pero puedo ser atraído por otra persona del género masculino. Y entonces allí en el sexo biológico, perdón, en la orientación sexual, vemos que aparece la parte heterosexual, bisexual y homosexual. Heterosexual para decir aquella persona que siempre va a ser atraída por un individuo, una persona del sexo opuesto. Es decir, si es hombre va a estar atraído por la mujer y viceversa. Si es una mujer va a estar siendo atraída o le atraen los hombres. Esa es la persona heterosexual. La persona bisexual es aquella persona que puede ser atraída por persona del sexo opuesto y puede ser atraída por persona del mismo sexo. Y el homosexual es aquella persona que es atraída por individuos o personas de su propio sexo. En el caso de los hombres es común decir, él es un homosexual si estamos en presencia de ese individuo, y si son dos mujeres decimos, ella es una lesbiana. Lesbiana es una forma de decir que es una mujer homosexual. Repito, no estoy discriminando, solamente estoy aclarando los términos. ¿Estamos? Por supuesto, después de la orientación sexual, ahora sí vamos a la expresión de género. Y ustedes notan allí que está con el color amarillo. La expresión de género tiene tres posibles opciones también: femenina, andrógina o masculina. Y dice, la expresión de género es cómo muestras tu género, cómo lo proyectas ante los demás, basado en los roles de género, en las tradiciones, a través. La expresión del género, repito, tiene tres áreas: la femenina, andrógina o masculina. La expresión de género es cómo muestra tu género, basado en roles de géneros tradicionales, a través de la manera en que actúas, la forma en que vistes, la forma en que te comportas e interactúas. Hay personas que aunque tienen un sexo biológico masculino, es decir, una dotación de sus genitales gracias a lo que fue su nacimiento, resulta que él o esa persona, no voy a etiquetarlo, decide expresar su género vistiéndose de una manera distinta a el sexo biológico. Entonces, cuando vemos personas que se visten de manera eh, con el sexo distinto. Por ejemplo, si una mujer se viste como un hombre o si es un hombre se viste como una mujer. O una mezcla de ambos. Ese no es el problema. Pero la expresión de género es cómo tú hablas, cómo te vistes, cómo tratas, si quieres ser tratado o tratada.
cómo actúas, cómo te comportas y también cómo interactúas. Hasta allí vamos bien. Después de la expresión, tenemos ahora la identidad de género. Y ese es el tema de la definición que hemos trazado. En la identidad de género se dice que puede ser una mujer, puede ser un hombre, o puede ser intermedio entre hombre y mujer. Y hay personas que dicen, hay autores que dicen que hay 5 géneros, hay otros que hablan que hay 31 géneros, hay algunos que hablan de que hay 35, 50 o más géneros. ¿Por qué? Porque si tú defines que el género es una construcción social, donde una sociedad dice que o determina cómo vamos a identificarnos como seres humanos, bueno, puede haber múltiples, pues se está abriendo la puerta para que cada quien defina cómo quiere ser tratado, qué orientación decide tomar. Noten, estoy afirmando, es una decisión no objetiva, no está determinada por los genes, no está determinada por la biología, es decir, el sexo con el cual tú fuiste creado, los genitales que tú posees. No está determinado por la anatomía. Entonces aquí es donde vienen los procesos de las personas que quieren cambiar de sexo o a través de una operación, una persona que quiere vestirse del sexo contrario porque se siente que está atrapado en un cuerpo que no es el cuerpo que él o ella quiere. Entonces, busca o va a buscar género, y ojo, no lo había definido, dice, identidad de género es cómo tú en tu cabeza piensas sobre ti. Es la química que te compone. Ejemplo, niveles hormonales y cómo interpretas lo que eso significa. Miren, hay, cuando decimos que hay múltiples personas que dicen que pertenecen a tal o cual género, algunos dicen soy homosexual, soy lesbiana, lo último que está apareciendo es personas que son transespecies, es decir, que se sienten animales y dicen que son un gato encerrado en el cuerpo de un ser humano o que son un perro encerrado en el cuerpo de un hombre. Hay un hombre que está haciendo todo lo posible, se viste como un dálmata, quiere actuar como un dálmata, quiere salir a la calle como un dálmata, pero tiene un cuerpo de hombre. Bueno, pero él se siente dálmata y como él se siente dálmata, hay que respetarle, no podemos opinar. Y allí viene mucho la promoción y la publicidad de que hay personas que dicen que no pertenecen ni al género masculino ni al género femenino, sino que ellos son un tercer género. Y es cuando usan la letra E o añaden la letra E o sustituyen la letra E para no hablar de ellos o de él o de ella, sino que van a usar la E para decir ella. Y así sucesivamente. Repito, esta es la definición de género explicada a través de la galleta del género. Entonces, yo quiero resumir rapidito. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que en el siglo, y eso no lo dije, pero a partir de la década del 60 del siglo pasado, se comenzó a introducir el tema del género humano, visualizándolo como una construcción social y no como una tradición como anteriormente se tenía, porque anteriormente se usaba la palabra género, inclusive uno iba a hacer cualquier contrato o firmar algún documento, iba a un hospital y tenías que llenar una planilla y te preguntaban género, masculino o femenino. Eran los dos únicos que existían y esa es la relación binaria. Cuando se dice la visión binaria es que eres o uno u lo otro, eres hombre o eres mujer, eres masculino
género masculino o femenino. Pero ahora se ha abierto la puerta como construcción social donde la sociedad le da la libertad a que la persona y el grupo social al cual pertenece respete la visión del individuo sobre su identidad de género. Al punto, hablaba yo con un compañero de trabajo el día de ayer y coincidíamos en que en algunas sociedades, en algunas comunidades, ya ni siquiera quieren cuando sale el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento, como le llamen en tu país, ya no quieren decir que fulano de tal nació un hombre, un niño de nombre José Ramón Álvarez, o nació una niña eh, Rosa Pérez, que no se ve, entonces están diciendo que no le debemos poner nombres ni masculino ni femenino porque esa persona es una criatura que no todavía no tiene la capacidad de decidir cuál va a ser su identidad de género. Y la crítica que ellos presentan es que cuando nosotros le ponemos un nombre ya le estamos etiquetando y le estamos direccionando y le estamos imponiendo una visión cultural y tradicional producto del sexo, únicamente producto del sexo biológico. Eso es lo que está diciendo el hombre del siglo XXI. Usted puede buscar en los diferentes autores, unos más profundos que otros, pero esto es una síntesis. Me encantó la galletita porque en un 2x3 explica lo que está pasando. Yo tengo una lista y se la puedo dejar, inclusive el link, de la cantidad de nombres y tipos de géneros que se han venido construyendo, pero sabemos que no va a ser definitiva, sino que van a surgir otros y otros y otros. Bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque yo, fíjense el nombre que pusimos, es producto, el género, es producto de una eh, definición social, de un constructo social, fue que la sociedad decidió y decidieron construir, ¿qué es la palabra género? O es producto, género, de la creación de Dios. Ya vimos la opinión del hombre del siglo XXI. ¿Qué le parece si vamos ahora, pasamos a la opinión bíblica? Pasemos. Aquí nosotros queremos compartir muy sencillamente un capítulo, algunos versículos del Antiguo Testamento que nos hablan de la creación. Y el tema es cómo fuimos creados. Miren, Dios creó, según Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios creó los mares, los ríos, dividió la expansión, las aguas, y creó lo seco, creó los animales, los árboles. Bueno, después dijo, en Génesis 1, 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Noten lo que dice el versículo 27. Lo creó a imagen de Dios. Pero ¿cuántos géneros creó Dios? ¿Cuántos sexos creó Dios? Pregunto, ¿cuántos sexos creó Dios? La Biblia dice, hombre y mujer los creó. Esto no es invento de las sociedades del pasado. No es que tradicionalmente se nos metió en la cabeza, nos lavaron el cerebro de que éramos binarios. La Biblia dice que somos binarios porque fuimos creados por Dios, hombre y mujer. Dios creó hombres y mujeres. No creó un tercer sexo. No creó 4, 5, 30, 50 sexos. Dios creó perros y animales antes de crear al ser humano. Quiere decir que los perros, las serpientes, los animales, el gato, la gallina, la paloma, quien sea el animal, fue creado por Dios como un animal. Dios en ningún momento previó
que el hombre se pudiera transformar en animal o que el hombre se iba a convertir en otra cosa que no fuera el sexo biológico con el cual fue creado. Biológicamente fuimos creados como hombres los caballeros y como mujeres las damas. Así nacemos todos los seres humanos, hasta el día de hoy y hasta que permanezca la raza humana en el mundo. Dos, no tengáis aquí, tenemos 4 puntos. La mujer es la ayuda idónea del hombre en igualdad de condiciones, pero con una contrafigura humana. En Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22, el autor, que fue Moisés, el autor del libro de Génesis, explica con lujo de detalle cómo fue la creación de la mujer. Dios vio que el hombre estaba solo y decide crearle una compañera. Miren cómo lo narra el autor. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Lo durmió, lo anestesió, y mientras él estaba anestesiado con un sueño profundo, le sacó una costilla y cerró la herida. Lo operó, abrió, hizo una incisión, le sacó la costilla, volvió a cerrar la herida mientras él estaba dormido, y de la costilla que se había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿Ok? Dios dice, le voy a hacer una compañera, le voy a hacer una ayuda idónea. Fíjense, la palabra ayuda idónea, que traduce en nuestras Biblias en español, la palabra idónea puede ser, es sinónimo de igual pero diferente. Es una persona que está al mismo nivel. Dios no creó a la mujer para que estuviera de los pies del hombre para que la pisara. Dios no creó a la mujer para que fuera esclava del hombre, ni para que lo sirviera. Dios creó a la mujer como distinta, pero del mismo género humano, y valga la redundancia en la explicación, para no confundir los términos. De la misma naturaleza humana, perdone, pero con una anatomía, una fisionomía y genes XX, biológicamente hablando, porque su anatomía, su cuerpo, era para ser un complemento perfecto del hombre en una unión biológica, una unión física que permitiera lo que decimos más adelante con un propósito concreto. Pero Dios la crea como compañera del hombre para que lo trabaje con él, comparta con él, viva con él, disfrute con él de la vida. Y pasamos al punto 3. Dios le da el sexo con propósito a los seres humanos. Hay iglesias, hay personas religiosas, cristianas, que tienen un tabú con el sexo y le tienen pena al sexo y le tienen miedo al sexo y es como algo, eso no se puede hablar. Pero lo que vemos en la Biblia, en lo personal, y lo que vemos en los estudiantes de la Sagrada Escritura, es que el sexo fue hecho para el disfrute, tanto del hombre como de la mujer. Por eso las zonas, existen lo que son las zonas erógenas, eróticas de los seres humanos, porque están hechas para el placer de ambos, el disfrute de ambos. Dios le da el sexo con propósito. Fíjense que la Biblia dice, Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. La anatomía, la fisionomía, tanto del hombre como de la mujer, está hecha para la unión sexual, el vínculo sexual. Y esa unión sexual va a producir, en tiempos normales, la procreación de los seres humanos y la multiplicación de la especie humana. Cuando dice sean fructíferos, tengan relaciones sexuales.
cásense, únanse, multiplíquense, y de allí surge la cultura, de ahí surgen los pueblos, de ahí surgen las naciones, de ahí surge el prójimo. Eso fue previsto, planificado con el propósito divino. Por eso insisto para aquellas personas que tienen problemas de tipo o ven al sexo como un tabú o como algo nada más y única y exclusivamente para la reproducción. No, Dios creó el sexo para que lo disfrute tanto hombre como mujer. Hay un libro que les recomiendo que lo escribió este servidor que se llama El éxito, un privilegio de pocos. Y yo en uno de sus capítulos hablo de cómo fuimos creados y ahondo o escribo de una manera más extensiva, explico con lujo de detalle cómo debe ser la relación de pareja, tanto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. A la luz de la escritura hice un estudio y muestro que en ningún momento la mujer fue creada para ser sometida. Eso lo ha hecho el hombre, el machismo, no está en la Biblia. Ni el machismo, ni la relación donde la mujer es la que manda, la que se impone en la sociedad. En ninguno de los casos está previsto por Dios o por la palabra de Dios. Por último, el punto 4 dice la unión de dos en uno. El autor en Génesis dice, por eso, como la mujer fue creada del hombre y fue creada para que se una al hombre, por eso dejará el hombre a su padre, dejará el hombre a su madre, es decir, dejará el hombre a su grupo o núcleo familiar y se va a unir a su mujer. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ahí se me fue el dedo y quedó un dato que no viene al caso. Pero lo que dice el versículo bíblico en la Reina Valera, en la traducción Reina Valera tradicional, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una misma carne. Los dos llegarán a ser uno solo. Y está hablando del matrimonio. Y está hablando de la unión de pareja. Cuando la Biblia habla de los seres humanos, está reconociendo dos, dos géneros, dos sexos. Y hay un vínculo perfecto, es el mismo entre la palabra, la definición de sexo y la definición de género. Género masculino y género femenino. Hombre y mujer. La Biblia no reconoce un tercer género. La Biblia no reconoce un tercer sexo. La Biblia no reconoce un cuarto, quinto, sexto sexo. Únicamente quiero que quede claro para el Dios de la palabra y para la palabra de Dios, o somos hombres o somos mujeres. No estamos encerrados en el cuerpo, fue el cuerpo que Dios nos dio. Por eso algunos, los conocedores, estoy hablando de científicos reales, reconocen como la misma definición de género, que el género es una construcción social, es una definición subjetiva y es una definición creada por la sociedad. Es al revés como nos están acusando. A nosotros nos acusan de que histórica y tradicionalmente hemos impuesto una sociedad de hombres y mujeres y no hemos dejado que las personas que no se identifican con esos cánones o esos patrones sean felices y de allí pobrecito la infelicidad personal. Nosotros no tenemos nada contra los homosexuales. La Biblia no tiene nada contra los homosexuales. La Biblia, si tú te crees gato, yo te respeto. Si tienes atracción por un ser humano de tu mismo sexo, nosotros respetamos. Pero lo que estamos diciendo es que eso no fue lo que Dios creó. Esa relación o esa actitud tuya es una construcción social. Vamos a la misma definición de la ONU. Vamos a la misma definición de la Organización Mundial de la Salud. Es una construcción de una sociedad en el día de hoy, pero no es la definición de Dios.
Dios no está de acuerdo con esa definición. No, repito, como cristianos nosotros respetamos tus sentimientos, respetamos tus emociones, pero estamos puestos por Dios para aclararte que no es el proyecto ni el plan divino. Miren, producto de la definición que tenemos en el día de hoy, ahora estamos viendo cómo se nos quiere meter en la educación a nivel de preescolar, primaria, secundaria y superior, esta ideología de género. Contra ella es que nosotros nos oponemos contra el bombardeo del cual estamos siendo objeto a nivel internacional, a través de los medios de comunicación, a través de lo que sería la política de género que se está gestando en la educación formal y no formal, en las películas, en Hollywood, Disney, cuando inclusive ya los cómics, las películas dirigidas a los niños, están transmitiendo escenas donde, inclusive lo puedo mencionar, eh, ejemplo, películas como que si La Sirenita, que si Buscando a Nemo, que si aquí, que si allá. Mire, películas donde uno menos piensa que son las que están viendo nuestros niños. Resulta que aparecen parejas del mismo sexo, niños y niñas, que ya no son niños y ni ya son niñas, sino que están manifestando su ideología de género. Nosotros les recomendamos a los padres que tengan cuidado y que revisen la información que están recibiendo a través de los medios de comunicación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra congregación. Ahora, así fuimos creados nosotros. Gústele a quien le guste. Esto es lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora hay una diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que hace el hombre de hoy? Yo me permito compartirles a ustedes lo que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, él hace su análisis. Repito, lo hizo después del siglo número uno. Perdón, sí, del siglo número uno. Allí Pablo nos dice a nosotros y nos explica, y lo que quiero yo compartir con ustedes, lo que pasó con el ser humano. ¿Por qué llegamos donde llegamos? ¿Por qué el hombre de hoy interpreta las cosas de una manera distinta a lo que interpreta la palabra de Dios? Pablo en Romanos, repito, Pablo en Romanos capítulo 1, versículo, vamos a decir el versículo 7 en adelante, dice que Dios es justo. Esto, lo que está en negrita, es eh, eh, un título que le he Me dado yo vemos, ¿cómo tú a estás? la ¿Todo bien? Eso no importa, bien, güey, gracias a Dios. Todo tranquilo. Ahí está acabando. Dios es justo. La Biblia dice, Pablo dice, que en verdad la ira de Dios, Dios creó a todos los seres humanos iguales. Y que en el tiempo la ira de Dios se ha manifestado y viene manifestándose o revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Dios ha hablado claro. Nosotros explicamos en Génesis capítulo 1 y 2 cómo fuimos creados. Fuimos creados como hombres o como mujeres. Sexualmente, biológicamente, anatómicamente, funcionalmente, o somos hombres o somos mujeres. Fuimos dotados con genitales masculinos o femeninos. El que alguna persona se haya convertido en homosexuales o tenga una inclinación sexual distinta, no es un problema de creación de Dios, es un problema de comportamiento humano, la parte afectiva. Lo que se puede conocer de Dios en el punto 2, Dios ha hablado claro. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para todos los seres humanos, pues Dios lo reveló a través de las escrituras. Es lo que hemos planteado. Tercero,
El entendimiento del ser humano es el que se ha extraviado. El ser humano, una vez que conoció a Dios, a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios, como a Dios no le dieron las gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Esto es el apóstol Pablo hablando y dice, y se les ocurrió oscurecer su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, terminaron volviéndose como unas personas insensatas o necios. Ustedes vieron que en la definición de género dice que el corazón es el que define la tendencia, qué me atrae, si me atrae lo masculino, lo femenino. Bueno, en eso ha caído el hombre del siglo XXI. Su necio corazón fue entenebrecido. El hombre decidió de dejar de creer en Dios y comprender la creación como Dios nos la muestra y decidieron hacerle caso a su propio corazón. Pero un corazón que está confundido, un corazón que no necesariamente define quién eres, sino lo que tú quieres creer que tú eres. Entonces, partiendo de ese comportamiento, cayeron en la idolatría. Primero comenzaron cambiando la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría y la adoración a otras figuras, al sol, a las estrellas, a los animales, a las plantas, desde tiempos antiguos, fue una forma en que el hombre se fue separando de Dios y de su palabra. Bueno, Dios los dejó. Eso era lo que querías hacer. Dios te lo permitió. La Biblia dice en el mismo Romanos capítulo 1, Pablo dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Repito, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a, aquí viene una lista, impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y allí surgió, escúchenme bien, la ideología de género. En efecto, yo voy a leer exactamente lo que dice el texto bíblico. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Es decir, las mujeres, algunas mujeres, en vez de sentirse atraídas por un hombre, comenzaron a sentirse atraídas por algunas mujeres. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con una mujer. En vez de sentirse atraídos por una mujer, el perfume, el aroma, la, la atracción por el cuerpo de una mujer, ellos comenzaron a sentirse atraídos por pasiones lujuriosas los unos con los otros, es decir, el homosexualismo. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y cometen en el día de hoy actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. No es José Ramón Álvarez hablando, no es el pastor José Ramón Álvarez hablando, es la Biblia quien está diciendo que una relación homosexual no es más que un acto, una desviación sexual de la condición física con la cual nosotros fuimos creados. Repito, yo no lo estoy juzgando, lo está juzgando la palabra de Dios, porque es un cambio al propósito con el cual fuimos creados según el libro de Génesis. Y ahora, usted puede preguntarse, y es válido que nos preguntemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros actuar de acuerdo a esto que está pasando y a lo que dice la Biblia? Con esto quisiera terminar. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. La número uno es regresar a la verdad de la Biblia.
regresar a la verdad de las Escrituras, regresar a Génesis 1 y 2. Fuimos creados con un cuerpo, biológicamente, unos genes, una fisionomía y una anatomía que especifica de qué estamos hechos. ¿Fuimos creados hombres o fuimos creados mujeres? Definámonos, identifiquémonos con el sexo con el cual nosotros fuimos creados, con el propósito con el cual fuimos creados. La Biblia nos creó no para que los hombres sometamos a las mujeres. El machismo no está en la Biblia, ni el feminismo tampoco está en la Biblia. Esas son construcciones de estos siglos. A veces entendemos la razón. El feminismo surgió porque en sociedades donde el hombre quería imponerse sobre la mujer, en sociedades donde las empresas quieren pagarle menos, contratar y pagarle menos a la mujer, la explotación de la mujer. Estamos en contra de la explotación de la mujer. Estamos en contra de la explotación productiva de los niños y de las niñas. Estamos en contra de todo eso, porque no aparece en la Biblia. Pero también estamos en contra de un feminismo que se quiere imponer y de una sociedad donde se nos quiere meter por los ojos que existen géneros que no existen o que no están en la Sagrada Escritura. Segundo, debemos pedir perdón por nuestra soberbia de querer ser autónomos de Dios. ¿Qué está pasando en el siglo XXI? Que el hombre quiere ponerse como un ser autónomo, quiere ser el centro del universo, el que determina cuál es su género. Usted no puede determinar cuál es su género, ya su género fue determinado cuando Dios lo creó. Pida perdón, pidamos perdón por nuestra soberbia de querer actuar, pensar y definir las cosas independientemente de lo que dice Dios y su palabra. Tercero, debemos predicar la verdad con amor, con respeto cristiano, cuidando la fe, cuidando la familia, cuidando al prójimo y defendiendo nuestros derechos. Yo tengo muchos amigos que son homosexuales. Me piden amistad en Facebook o en las redes sociales y yo le doy la amistad. Yo no tengo nada contra él o contra ella. Como usted se sienta, yo le respeto. Su opinión, yo la respeto. Pero de allí a que usted me quiera imponer su opinión, ahí sí tenemos problemas. Porque a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la teología bíblica, consideramos que hay única y exclusivamente dos géneros y que el propósito de los géneros ha sido consagrado en las Escrituras para el disfrute mutuo de hombre y de mujer. Y por último, nosotros debemos orar que Dios abra el entendimiento de aquellas personas de este siglo XXI que son incrédulos y que se han ido desviando. Estos géneros, a la luz de la palabra de Dios, son desviaciones que ha inventado el ser humano. Pablo lo dice muy bien en Romanos capítulo 1, del cual el hombre debe arrepentirse. La mujer debe arrepentirse y regresar al Dios de las Escrituras. Pedir perdón, repito, pedir perdón, aceptar cómo fuiste creado, aceptar el cuerpo que Dios te dio, la dotación que Dios te dio, los genitales que Dios te dio y utilizarlo en una relación heterosexual. Sin más que añadir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mire, que Dios les bendiga. Esperamos que la explicación de este canal en el día de hoy sirva para que la sociedad que está confundida, la familia, busque cuidar a sus hijos, busque cuidar, en este caso ya yo tengo nietos, yo quiero cuidar a mis nietos a la luz de la palabra de Dios. Pregonemos, compartamos este video. Dios permita que este video pueda ayudar a aclarar luz en medio de la tiniebla en la cual nos están envolviendo en este siglo XXI. Al este ya está para pregonar la verdad
somos portavoces de un mensaje eterno. Que Dios les bendiga hasta una próxima entrega. Se me olvidó decir algo, y es que llegamos a 101 suscriptores. Es una victoria, una felicidad. Vamos a hacer un video especial por los 101 suscriptores. Tal vez lo subimos en paralelo con este video que tenemos acá. Si te gustó el video, por favor, dale like. Si te gustó el video y la temática, compártela para que tus amigos, tus familiares o personas que no pueden asistir y no pueden visualizar y no tienen claro el tema de la ideología de género, puedan aclararlo a través de Alefe y a la red. Sin más que decir, hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Bye.